Buenos días, amados hermanos. Tengan todos ustedes, amigos que nos sintonizan en esta mañana de domingo 5 de julio del 2020. Entrando ya a la segunda parte de este año. Vamos a continuar en esta mañana con el estudio del libro de Esdras, con la serie de Esdras y Nehemías, fiel a su nombre. Ahora vamos a estudiar en esta mañana el capítulo número 8 de Esdras para que vayan preparando sus Biblias en lo que comenzamos con el estudio. Pero ¿qué le parece si para empezar cantamos a nuestro Dios, escuchamos las alabanzas, las cantamos de ahí desde su casa cómodamente, escuchemos la alabanza, si puede cántele al Señor, dígale lo que estos cantos que nos van a
acompañar al grupo ahí en su corazón. Así que adelante con la alabanza a nuestro Dios. Persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria. Oh Rey del universo y mi príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria, de poder y majestad? El sabio sin medida, el Rey de amor y paz. El Señor del cielo y tierra y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es
esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. Tan solo el alma en sus fuerzas fías tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
regresará y en su presencia voy a estar sin mancha. Ante Él vendré justificado por la fe. Bien, hermanos, después de haber escuchado las alabanzas a nuestro Dios, de haber cantado los que alcanzan a cantar en sus casas, algunos no cantan, yo sé, algunos nomás observan, otros nomás escuchan la alabanza. Como haya sido, el Señor ha puesto en el corazón de nosotros a través de los cantos, a través de la letra de estas alabanzas, algo especial. Yo sé, el Señor obra de todas maneras y de todas formas en nuestras vidas. ¿Qué le parece si oramos y comenzamos con la predicación y con el estudio de la palabra de nuestro Dios? Oremos. Nuestro buen Dios y Padre amado, Señor, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque hasta aquí, hasta este momento, Señor, tu fidelidad se ha mostrado en nuestras vidas, Señor. Nos has guardado, nos has bendecido, nos has dado salud, nos has dado alimento, Señor. Guarda nuestra vida, guarda nuestra alma, Señor, guarda nuestra familia. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas en estos días. Te suplicamos que ahora que vamos a escudriñar tu palabra, Señor, seas tú el que obre en cada uno de nosotros. Tú conoces, bendito Señor, la situación que hay en las vidas de cada uno de mis hermanos, de cada uno de aquellos que nos sintonizan en esta mañana, en esta tarde. Tú conoces la necesidad en cada hogar, en cada familia, en cada hijo tuyo, Señor. Habla a nuestras vidas conforme a tu bendita voluntad, Señor. Esperamos, Señor, y alabamos, y anhelamos, Señor, tu bendita palabra en nuestras vidas para hacernos conocer cuál es tu voluntad en nuestras vidas. A ti y solamente a ti sea la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio de Esdras, ahora en el capítulo número 8. Y como ven ahí la diapositiva, el tema de hoy es una congruencia y una dependencia total de nuestro Dios. No a medias, no al 80, no al 90, no al 70%, no. Necesitamos tener una dependencia total a nuestro Dios, una dependencia al 100%. Y esa dependencia nos las va a enseñar, nos la muestra, nos da testimonio Esdras en su libro y ahora en el capítulo 8. ¿Qué le parece si pasamos pues a la palabra de Dios y leemos del versículo 1 al versículo número 3? Y así está escrito: estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Fines, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías. Y con él
en la línea de varones 150. Interesante, Esdras comienza a nombrar una serie de varones que van desde el versículo 2 y así continúa hasta el verso 14. Es bien importante ver cómo Dios tiene muy en claro o bien en claro quién obedece a su llamado y quién hace caso omiso de su llamado, quién hace caso omiso de su palabra. Y nos permite ver con esta lista que a cada uno lo deja escrito, lo deja mencionado por su nombre. Él conoce perfectamente cada uno de nuestros pasos, cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestro diario caminar. Sabe perfectamente lo que hay en nuestras vidas. Para Él nada le es oculto. Pero es de notar, hay que ver un detalle, como dice en el versículo 1, está escrita una frase que nos debe llamar la atención. Ahí está subrayada. Y dice, los jefes de las casas paternas. Como decía anteriormente, cuán importante es los nombres de aquellos que están escritos. Y no es casualidad que estén escritos los nombres de los varones, ya que el varón es la cabeza del hogar, es la guía del hogar. Así que tenemos una muy importante función, guiar a nuestras familias y que nuestra esposa, nuestros hijos como varones, como cabeza de hogar, dependan de nosotros. Si ellos ven en nosotros un avivamiento, ven un amor a nuestro Dios, ven que nosotros buscamos a Dios en su palabra, lo buscamos en oración y que nuestros actos, nuestros hechos son congruentes con lo que decimos, ellos irán caminando también de esa congruencia para con Dios. Perfectamente. Somos los responsables del avivamiento en nuestros hogares, de que la palabra de Dios sea valorada en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestras familias. Y por tanto, hermanos amados, varones, también el avivamiento, la fuerza que pueda tener nuestra iglesia. Los varones son importantes. Por eso Esdras menciona, ahí dice, ¿verdad? Y varón, y de la línea de varones 150. Habla de los varones, no que la mujer tenga menor valor, menor estima, no. Simple y sencillamente Esdras se está refiriendo a las cabezas de los hogares para que veamos lo importante. Y Dios permitió que así los fuera nombrando a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que veamos la importancia que como varones, como padres, es estar en la presencia de nuestro Dios, ser ejemplo a nuestra esposa, ser ejemplo a nuestros hijos, ser ejemplo a todos aquellos que nos rodean. Y así es, del versículo 1 hasta el versículo 14, se va describiendo una serie de varones, de jefes de las familias, los cuales salieron, en esta ocasión salieron junto con Esdras para ir hasta Jerusalén, en este segundo retorno, ahora para ir y compartir de la palabra de Dios, para ir y renovar la palabra de Dios con aquellos que estaban en Jerusalén, después de que hubieran pasado ya cerca de 60 años de que se empezaron a reconstruir. Entonces el Señor ahora llama a Esdras y a estos hermanos, a estas cabezas de las familias, a compartir la palabra de nuestro Dios. Y en el versículo 15 hay algo importante, porque dice, los reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos ahí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé ahí a los hijos de Leví. Punto importante en este versículo 15. Esdras, antes de arrancar, antes de partir hacia Jerusalén, los junta, los reúne en el río, ahí cerca del río que viene a Ahava, los reúne, estando acampado ahí, dispuestos a partir, se da cuenta de un pequeño detalle. No hay levitas en la caravana, no hay levitas. ¿Y qué hace? Esdras manda a buscarlos, no se va a quedar quieto. Esdras nos da una muestra de que conoce las Escrituras, y que aparte que conoce las Escrituras, está dispuesto a obedecer las Escrituras, está dispuesto a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley que él tenía en sus manos.
Lo mismo pudo haber dicho, bueno, pues si no quisieron, que no vayan, ese es su problema, ¿no? Esdras entiende perfectamente que había la necesidad de que los levitas acompañaran. Entonces, en base a eso, es que Esdras manda buscar a los levitas. No se puede ir sin levitas. ¿Y por qué? ¿Y qué con esto de que no haya levitas? Mira, si vamos a la escritura, al libro de Números, al capítulo 1 y versículo 50, encontramos ahí la importancia y el por qué Esdras estaba buscando que existieran y que fueran levitas dentro de la caravana, dentro de ese regreso a Jerusalén. Ese versículo 50 del capítulo número 1 del Números dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Entonces aquí nos damos cuenta que la ley que Esdras llevaba grabada y que iba a compartir y que iba a enseñar, mencionaba que los levitas eran aquellos que servían en el templo y que se encargaban de todos los enseres y todo lo que correspondía al tabernáculo. En este caso ya no hay un tabernáculo, ¿sí? En este caso era un templo a donde iban a adorar al Señor. Entonces los levitas eran los encargados de guardar y cuidar lo que correspondía al tabernáculo y, como digo, insisto, en este caso lo que se había destinado para el templo que estaba en Jerusalén. Esdras conocía perfectamente la ley y por tal motivo se ocupaba de hacer las cosas de acuerdo con lo que sabía. Era congruente con su conocimiento y su actuar. Era congruente. Es necesario que los levitas son los encargados de transportar, de llevar las cosas dedicadas al templo. Entonces es necesario que existan levitas en este regreso y que ellos se encarguen de todas las ofrendas para el Señor. Ahorita más adelante vamos a ver ese detalle. Pero hermanos, ¿cómo hace falta que en la actualidad seamos congruentes en nuestra vida diaria? Así como Esdras, los levitas son los encargados de llevarlo, que sean ellos. No hay, pues vayamos por ellos. ¿Cómo hace falta que hoy en la actualidad seamos congruentes en nuestra vida diaria para que el mundo que nos rodea crea en ese Dios maravilloso, en ese Dios que quiere salvarles, en ese Dios que quiere rescatarles de la esclavitud del pecado? Es una urgente necesidad que vivamos en el camino que Él nos ha marcado y no de acuerdo a nuestra sabiduría, ¿sí? Y no actuar queriendo como si nosotros fuéramos dioses, como si nosotros supiéramos hacer las cosas de la mejor manera. No, actuar de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestras vidas, a lo que nos ha enseñado el Señor durante tanto tiempo, durante tantas predicaciones, durante tantas clases de escuela dominical. El Señor quiere que seamos congruentes, que nuestra vida, al desarrollarse con nuestros amigos, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, sea de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros vivamos de acuerdo a las enseñanzas que hemos tenido de nuestro Dios, que nuestra vida se adecue a la palabra de Dios, no que la palabra de Dios se adecue a nuestras vidas. No, nosotros necesitamos adecuar todas y cada una de nuestras actividades ¿a qué? A lo que Dios tiene establecido, a su palabra. Y bien, y como no había levitas voluntarios, ¿qué es lo que hace Esdras? Bueno, mira, del versículo 16 al versículo 20, Esdras envía y va con ellos y les dice y envía personas, hermanos, amigos, que vayan y traigan a los levitas. Y dice el versículo 18, es bien interesante cuando el versículo 18 dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Ellos van con Ido y le mandan decir las palabras que Esdras les comenta. ¿Y qué pasa? Regresan, ¿sí? Regresan y traen según la buena mano
de Dios sobre nosotros, dice el versículo 18. Regresan levitas a Jerusalén nuevamente. Cuando caminamos, amados hermanos, cuando caminamos en el rumbo que Dios nos marca en nuestra vida, Él se encarga de todas nuestras necesidades, todo lo que es necesario en nuestra vida para cumplir el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. Él lo va a proporcionar de manera abundante. Y continuamos. Mira, ahora el versículo 21 dice la palabra del Señor. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Bien, una vez que ya había todo lo necesario, ahora sí estaba todo lo necesario, ya incluía levitas el retorno a Jerusalén, ahora sí se podía iniciar el viaje, ahora sí podían comenzar el camino. Pero Esdras nos enseña que la dependencia de Dios debe mostrarse en todas y cada una de nuestras actividades, por más sencillas, por más pequeñas que las consideremos. Dios quiere que tengamos una dependencia total. No solo cuando ya agotamos lo que no pudimos hacer en nuestras fuerzas, no solo cuando ya no hay otra cosa que hacer, no solo como un último recurso, sino como que Dios es nuestro primer recurso. Muchas veces, o me atrevo a decir que la mayoría de las veces, cuando vamos a emprender algo grande, algo fuerte, entonces buscamos la dependencia de Dios, buscamos la dirección de Dios. Y a veces en nuestras pequeñas actividades cotidianas, ir al súper, ir a comprar, ir a traer, ir a llevar, ir a hacer, ir a visitar a alguien, no tomamos en cuenta a Dios, no oramos, no encomendamos nuestras vidas a Dios. Y Esdras nos enseña que hay que depender de Dios totalmente en todos y cada uno de esos pequeños detalles. Tengamos una dependencia total, ¿sí? Y esto no es nuevo, hermano, no es nuevo. Esdras lo sabía, lo leía y ahora lo estaba practicando. Depender de Dios. Esdras sabía la palabra de Dios, conocía todos los libros y seguro que conocía este versículo número 15 del libro del Éxodo, capítulo 33. Yo era seguro que lo había transcrito muchas veces y lo tenía grabado en su corazón. Cuando Moisés respondió diciéndole a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira, yo no sé si lo hagas o no lo hagas. Yo no lo he hecho y creo que Dios me ha llamado también a ver esos pequeños detalles en mi vida, no nada más a ti. La palabra de Dios se aplica primero a un servidor y después hacia ustedes. Cuando salimos de viaje, nos paramos después de la gasolinera y oramos y nos encomendamos a Dios. Señor, guarda el carro, los accidentes, guía tú, etcétera, etcétera. Nos encomendamos porque vamos a salir a la carretera. Pero qué curioso que en la mañana que salimos de nuestro hogar no nos encomendamos a Dios de esa manera. Salimos después de almorzar, o no sé si almorzarás o no, pero salimos, nos subimos al carro, nos trepamos al carro, la camioneta, y ahí vamos. Ya oramos en la mañana y pensamos que es suficiente, pero no pensamos que al subirnos a ese carro, a lo mejor no llegamos a nuestro trabajo, a lo mejor no llegamos al supermercado, a lo mejor no llegamos a donde vamos a hacer la visita. Si tuviéramos esa constancia de cada actividad, encomendarla a nuestro Dios, sería diferente nuestra manera de vivir. Debemos reflexionar en que todas y cada una de nuestras actividades deben ser encomendados a Dios y pedir su dirección antes de iniciar, y no al contrario, no comenzar y ya cuando vamos pedirle: Señor, ay Dios, mira, ¿qué pasó? Ayúdame. No era así, endereza mi camino. A veces queremos adecuar que Dios ya cuando vamos, ya estamos metidos en un negocio, ya estamos metidos en una actividad y vemos que las cosas no empiezan a salir y que las cosas no van como quisiéramos. ¿Y qué hacemos? Ay Dios, ayúdame. Ay Señor, ayúdanos a que esto salga bien.
debiera ser al revés. Antes de empezar la actividad, ponernos en manos de Dios. Pedir que nuestro camino sea derecho. Pedir que aquello que vamos a realizar sea de acuerdo a su bendita y divina voluntad. Entonces Esdras nos muestra algo bien interesante. Ya los reunió, ¿sí? No había levitas, se da cuenta que no había levitas. Dice, no podemos partir sin los levitas porque ellos son los encargados de llevar los utensilios y los enseres y todas las ofrendas a la casa del Señor, al templo que Dios nos dio. Manda por ellos, ya están de regreso en el campamento. Y ahora sí, antes de dar un primer paso, ¿saben qué? Esdras está proponiendo ayuno para afligirnos delante de Dios, para reconocer que solos no podemos, que necesitamos la ayuda de nuestro Dios, que necesitamos su cuidado, su protección, hacer las cosas según la voluntad de nuestro Dios. Entonces, Esdras nos está enseñando una dependencia total a nuestro Dios. Todas las actividades, todas las cosas que hagamos, hacerlas encomendadas a Dios. No después, no ahí en el camino. Bien, ahora pasemos al versículo 22 de Esdras. Dice la escritura, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le ¿qué? Los que le abandonan. Wow, Esdras había dado testimonio al rey, había compartido al rey, mira rey, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que todo lo puede, que Él todo lo conoce, Él está donde quiera, en cualquier parte. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Y ahora que vamos a partir, ahora que ya salimos con toda esa fortuna, con todas esas ofrendas en oro, en plata, en bronce, etcétera, etcétera, ya llevamos todo eso. Ay Señor, ay Rey, ¿sabes qué? Ayúdanos para que nos cuiden en el camino. Sería una incongruencia después de haber testificado del poder maravilloso de nuestro Dios, sería una incongruencia ir y pedir protección. ¿Qué acaso tu Dios no es todopoderoso? ¿Qué acaso tu Dios no todo lo puede? ¿Qué acaso tu Dios no todo lo sabe? Interesante palabras de Esdras. No quería ir con el rey. Y no significa que no haya tenido temor. Al decirle, tuve vergüenza de ir y pedir protección, Esdras se está dando cuenta y sabe perfectamente que un camino de 4 meses por el desierto hasta llegar a la ciudad de Jerusalén, y con toda esa fortuna que llevaban, con toda esa oro, con todo ese plata, con todas esas joyas, con todo eso que vamos a leer ahorita a continuación, podían ser presa fácil de los maleantes, de los asaltantes, de aquellos que buscaban riqueza de manera incorrecta. Claro que podían ser atacados y hacerles daño. Pero Esdras dice, no podía pedirle tropa al rey. ¿Por qué? Porque mi Dios es más poderoso. Y se lo había dicho. Así que con esa certeza, con esa confianza, con esa congruencia total, si yo dije que mi Dios es todopoderoso, que mi Dios me va a guardar, y el rey fue capaz de decir, sí, vayan con todo eso, entonces nuestro Dios nos va a guardar. Debemos ser congruentes con nuestras palabras. No sabemos cuántas veces Esdras le habrá hablado al rey de su Dios. Lo que sí sabemos es que se lo había dicho. Y ahora era tiempo de demostrar la congruencia de sus palabras con sus hechos. Hermanos, amados amigos que nos sintonizan en esta tarde, siempre, déjame te digo, siempre habrá momentos en nuestras vidas en las cuales debemos ser congruentes. ¿Con qué? Con lo que hablamos, con lo que decimos. Y cuando somos congruentes, el nombre de nuestro Dios es glorificado, es alabado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su nombre y Él va a estar ahí para hacer fuertes. ¿Para qué? Para responder a nuestras palabras. Él nos va a respaldar, Él no se va a quedar corto, porque lo que está en juego es su gloria, su nombre.
Así que el Señor nos va a respaldar en todo lo que hagamos de acuerdo a su bendita voluntad. Esdras iba camino a Jerusalén, no porque se le ocurrió, sino porque Dios se los había ordenado. Había utilizado aún al rey. Entonces, ¿era la voluntad de Dios? Sí, y Esdras estaba bien pleno, bien confiado en que era la voluntad del Señor y el Señor los habría de guardar. Así que, hermano, cada palabra que tú has expresado de tu Dios con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, donde quiera que has hablado de Dios, tienes que ser ahora congruente con la palabra de Dios. Y aquí hacemos un paréntesis. A veces decimos, Señor, dame paciencia. ¿Y cómo me va a dar paciencia el Señor? Pues con una prueba para que yo aprenda a ser paciente. Debemos ser muy listos con lo que pedimos. Cerramos paréntesis. ¿Por qué? Porque debemos ser congruentes nuestros actos con nuestras palabras. Y luego continúa Esdras en el versículo 23 diciendo, así que ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué? Y Él, nuestro Dios, ese Dios maravilloso, nos fue propicio. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esta necesidad de cuidado, de protección, de que nos guardara de los 4 meses en el camino, poniendo tiendas, levantando las tiendas, arreando animales, llevando los tesoros, etcétera, etcétera. 4 meses. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esta situación. ¿Y qué dice Esdras? Y Él nos fue propicio. Él los guardó hasta llegar. Ahora vamos a seguir leyendo más adelante lo que sucedió. Dios es fiel a su nombre, teniendo cuidado de su pueblo durante el largo camino a Jerusalén. Insisto, 4 meses caminando, día tras día, librándolos de todos los peligros. Dios fue propicio. Dios fue lo necesario. Dios fue lo justo, lo que necesitaban para que se cumpliese ese propósito. Porque si buscamos en el diccionario qué significa propicio, vamos a encontrar que dicen que propicio es favorable para que algo se logre, o lo justo y necesario para que algo se logre o suceda. Eso significa que es propicio. Y esto me recuerda, hermanos, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Te acuerdas de Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 14? Y dice de la siguiente manera: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo, interesante, estaba orando consigo mismo, no estaba hablando con Dios, estaba hablando para con él mismo. Aunque decía Dios, la mera verdad, él estaba hablando para sí mismo, se estaba alabando, se estaba exaltando él solito. Y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Wow, estaba hablando consigo mismo, mira lo que hago, soy esto, acá y más allá. El versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. La oración del publicano fueron 6 palabras y no hablaba consigo mismo. Él estaba hablando, entablando una comunicación con Dios y le dice, Dios, sé propicio a mi pecador. 6 palabras. Y lo que le estaba diciendo era, Señor, sé lo que necesito para mi vida. Soy pecador y te ruego que seas lo que necesito. Sálvame, perdóname, restáurame, etcétera, etcétera. Él estaba diciendo, sé lo necesario en mi vida, a mí que soy pecador. Continúa el versículo 14 y dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Interesante, la palabra propicio. Esdras dice, ayunamos pues sobre esta situación de pedir cuidado, de ir en el camino 4 meses, y él fue propicio a sus vidas. Dios los guardó hasta llegar a Jerusalén. Entonces continuamos, mira, del versículo 28 hasta el 36. Ahí en el libro de Esdras, del versículo 28 hasta el 36, está escrito de la siguiente manera. Versículo 24 y hasta el 36. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebeías y a Sabaías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. ¡Wow! Así nomás, fácil y rápido, una fortuna. Eran, ¿qué dijimos, hermanos? Que eran 3,030 kilogramos de oro, porque cada talento eran 3 kilos. 3,030 kilogramos, 3 toneladas de oro, 22 toneladas de plata. Era una fortuna lo que el pueblo de Dios llevaba de Babilonia hasta Jerusalén. Una enorme fortuna. Luego continúa diciendo el versículo 27. Además 20 tazones de oro de 1,000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y de los levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Otra vez, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jeshua, y Naodías, hijo de Binutil, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo el peso en aquel tiempo. Y los hijos de la cautividad que habían venido del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a los sátrapas y capitanes del reino al otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Leemos esta porción de la Escritura y nos damos cuenta de cómo Dios fue propicio con ellos. Pero hay algo interesante. Mira, el versículo 25, 26 y el 30, que ya lo leí, dice, y les pesé la plata, el oro y los utensilios. Esdras pesando todo lo que era ofrenda para la casa de nuestro Dios, que habían ofrecido el rey, sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. Pesé pues en manos de ellos 600 talentos de plata y los utensilios de plata, 100 talentos y 100 talentos de oro. Versículo 30 dice, y los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Esdras junta a los sacerdotes, a los levitas, y dice, todo esto es
lo que se juntó para la casa, pone en las manos de ellos, en resguardo de ellos, en responsabilidad de ellos, lo que les correspondía para llevarlo hasta Jerusalén. Les entrega pues toda esa fortuna para ellos y van a caminar con ellos guardándolos y cuidándolos de que no se fuera a caer absolutamente nada, nada de esas ofrendas dedicadas a Dios. Esdras les entrega y les encomienda todas esas cosas, esas fortunas. Mira, amado hermano, amigo que nos sintonizas en este día, Dios nos ha encomendado en nuestras manos todo lo que tenemos. Nada de lo que tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, nada nos pertenece. Solo somos administradores de ellos, comenzando por nuestra vida, el tiempo que nos da. Cada día amanecemos, hacemos las actividades, descansamos. Todo ese tiempo el Señor nos lo está dando. Hay mucha gente que día a día muere, se le terminó su tiempo. Ese tiempo que Dios nos da debemos ser buenos administradores. Debemos ser buenos administradores de los bienes materiales que el Señor nos da. Debemos ser buenos administradores de los recursos humanos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Llámense hijos, llámese esposa, llámese mamá, llámese papá, llámese hermanos. La familia que nos rodea, Dios nos ha puesto ahí. Dios la ha puesto para que seamos unos buenos administradores. Y te digo una cosa, esa familia es una mayor fortuna que todo lo que ellos, los sacerdotes y los levitas llevaban. Somos responsables de guardar y de hacer un buen uso de todo lo que Dios pone en nuestra mano, sea una cuestión material, sea una cuestión humana y aún de los recursos espirituales, aún de la palabra de Dios. Somos responsables de compartirla de la manera correcta. Dice el versículo 34 de Esdras, después de que se los entrega, dice el versículo 34, por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Por cuenta y por peso se entregó todo y todo era correspondiente. Todo lo que habían recibido fue entregado al final del viaje. Todo lo recibido es entregado. No faltó absolutamente nada. Todo lo que había sido contado y lo que había sido pesado allá en Babilonia es entregado ahora en Jerusalén, en el templo, a quien corresponde, y era total y completo el cuidado que se había tenido. Todo lo que hemos recibido, hermanos, le pertenece a nuestro Dios. Y un día, y no precisamente al final de nuestras vidas, sino al concluir cada tiempo o cada etapa que Dios ha marcado en nuestras vidas, habremos de dar cuenta de esa administración. ¿Qué estamos haciendo con los días que el Señor nos da? Las 24 horas que Dios nos da, ¿le dedicamos tiempo al Señor? ¿Le dedicamos, como decíamos en las predicaciones pasadas, un tiempo a la Escritura, un tiempo a la comunión con Dios? ¿O realmente utilizamos esas 24 horas para vivir de acuerdo a mis necedades, no necesidades, a mis necedades, a mis deleites? 24 horas, y de esas 24 horas, ¿cuánto tiempo le das a Dios? De esas 24 horas, ¿cuánto tiempo le dedicas a compartir con alguien y de buscar darle la salvación de su alma a través del Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo le dedicas de esas 24 horas que Dios te da? De esas bendiciones materiales que Dios te provee, ¿qué tanto de ello le das a tu Dios? Hay una frase que no me agrada, porque no está escrita en la palabra de Dios. La queremos hacer muy espiritual cuando decimos, ay Dios, de lo mucho que me das, te doy un poco, o un poco de lo mucho que me das. Lo queremos hacer muy espiritual. No, hermanos, a Dios hay que darle lo que corresponde, no un poco, no poquito, lo que corresponde a Él. La gloria y la honra a través de nuestro tiempo, la gloria y la honra a través de nuestros bienes materiales, porque el Señor nos habrá de pedir cuentas de ello, de nuestro tiempo, de nuestras palabras, de nuestra casa,
de cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, con nuestros prójimos, con nuestros compañeros. Todo eso que hacemos en el día, durante el día, ¿lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a nuestra propia voluntad? Debemos pensar muy, muy profundamente qué es lo que estamos haciendo. Debemos ser congruentes con lo que decimos. Debemos ser congruentes con nuestras palabras y nuestros hechos. Debemos depender totalmente de nuestro Dios. No nada más un ratito, esto según lo que yo quiera y aquí como yo pueda. No, ser congruentes totalmente, depender totalmente de Dios. Las 24 horas que Dios me da de vida, las voy a administrar de tal manera que tu nombre, Dios, sea alabado y glorificado. Así, no para mi gloria, no para mi honra, no para obtener lo que yo quiero, sino lo que tú quieres en mi vida, adecuar mi vida a mi trabajo, a mi tiempo y a lo demás, darte la gloria y la honra donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Amado hermano, cuando el Señor nos llame a cuentas, y no me refiero, insisto, a nuestra hora de partir delante de Él, no, a los tiempos que Él tiene, habremos de dar cuentas correctas o cuentas mochas de los recursos, de esa gran fortuna que Dios nos ha encomendado. ¿Cómo estamos administrando los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos? Ya sean materiales, ya sean humanos, insisto. ¿Cómo estamos administrando esos recursos? ¿De acuerdo a la voluntad de nuestro Dios o de acuerdo a mi voluntad? Mira, para terminar, me gustaría que vieras bien este cuadrito. Dice, todo lo que hemos recibido le pertenece al Señor. Y un día, no precisamente al final de nuestras vidas, sino al concluir cada etapa de tiempo o cada etapa marcada por nuestro Señor en nuestra vida, daremos cuenta de la administración que hemos hecho, de lo que Dios nos ha entregado. Esdras, los levitas, los sacerdotes recibieron ofrendas y todo, absolutamente todo, fue entregado en Jerusalén. Nosotros debemos entregar buenas cuentas a nuestro Dios. Para terminar, ¿qué te parece si vemos una conclusión? Dios quiere que dependas totalmente de Él en todas y cada una de tus actividades diarias. Medita en ello. Dios quiere que dependas totalmente de Él en todas y cada una de tus actividades diarias, que en todas y cada una de ellas lo tengas en cuenta, le hayas tomado en cuenta para la realización. Dios quiere que seas congruente en tus actividades diarias con lo que conoces de Dios, lo que te ha sido enseñado de la palabra de Dios. A través de tanta enseñanza, de todo eso, seas congruente, tus palabras y tu manera de actuar. Tercer punto, Dios quiere que seas un buen administrador de todo lo que Él te ha dado, de todo lo que Él te ha dado, no de lo que tú quieres, no de lo que a ti te parece, no de lo que tú piensas, de todo lo que el Señor ha puesto en tus manos. Es tiempo de analizar el rumbo que lleva tu vida. Tal vez no es precisamente el que Dios quiere. Tal vez no es un camino opuesto en su totalidad y vives haciendo y deshaciendo en tu soberana voluntad. No, tal vez no es totalmente opuesto, pero hay áreas en tu vida que no has consagrado a Dios, en las cuales no permites que Él tome las decisiones, sino es tu voluntad la que prevalece. Ponte a cuentas con Él, pídele perdón y entrégale todo, absolutamente todo a tu Dios. Todos tenemos detalles en nuestras vidas, áreas en nuestras vidas en las cuales no le hemos permitido acceso a Dios. De una o de otra manera,
en mi manera de conducirme, en mi manera de administrar el dinero, en mi manera de administrar el tiempo, en mi manera de administrar mis recursos, en mi manera de hablarle a un compañero de trabajo, en mi manera de hablarle a mi vecino, de hablarle a mis amigos, etcétera, etcétera. A veces aún el cristiano toma como verdadero el dicho que dice: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No, a la tierra donde vayas, muestra que Dios vive y reina en ti, que tienes una comunión con ese Dios maravilloso. No nos amoldemos a este mundo, no seamos de acuerdo a lo que la sociedad dice, seamos congruentes con lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Te parece si oramos? Bendito Señor, Dios Padre, Señor Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender que muchas cosas no te hemos entregado en nuestras vidas. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de relacionarnos, Señor, con tu pueblo, la manera de relacionarnos con aquellos que no te conocen. No hemos dado un testimonio correcto muchas veces. A veces sí somos congruentes, a veces no somos congruentes, pero Dios no quiere eso. A veces dependemos de Él, a veces no dependemos de ti, Señor. Muchas cosas no te tomamos en cuenta y por eso después andamos caminando por lugares que no corresponden, batallando en nuestra vida, Señor, porque no vamos por el camino que tú nos has marcado. No vamos bajo tu cuidado, no vamos bajo tu protección, vamos en un camino alterno, Dios. Permite que tomemos nuevamente la decisión de ser congruentes y dependientes totalmente de ti, Señor. Que todo lo que hagamos sea conforme a tu bendita voluntad. Que todo lo que hagamos sea congruente con lo que ya conocemos de ti, con lo que hemos hablado de ti, aquellos que nos rodean, Señor, para que al ver esa manera de vivir, tu nombre sea alabado y glorificado, Señor, y aquellos que no te conocen, busquen, anhelen tener ese Dios maravilloso. Bendito seas, Padre, perdona nuestra falta, perdona nuestro pecado, perdona mi pecado, Dios, y ayúdame a vivir en dependencia y congruencia total contigo. A tu nombre sea dada la gloria y la honra. En Cristo Jesús, mi Salvador y mi Señor. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, los que tienen chance de conectarse en Zoom para estar orando los unos por los otros. Y si no hay oportunidad, nos vemos el próximo domingo en la predicación. Mientras tanto, mi amado hermano, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios ponga en ti su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Un abrazo, Dios te guarde y nos vemos más adelante.